Este es el podcast de Proyecto Biblia. Estamos leyendo paso a paso el Sermón del Monte. Soy John Collins y me acompaña mi coanfitriona Michelle. Hola Michelle. Hola John. Llevamos ya unos cuantos meses en esta colección de enseñanzas, escuchando cómo Jesús nos ofrece una visión de cómo vivir teniendo una relación correcta con Dios y con los demás. Hoy empezamos la conclusión del Sermón del Monte. Y para que recordemos cómo funciona todo esto en conjunto, hagamos un breve resumen. El Sermón del Monte empezó con una introducción corta. ¡Sorpresa! El reino de los cielos ha llegado, y quienes lo hacen suyo son los marginados, los insignificantes. Y la manera en que participan en él es a través de la búsqueda de la paz y a través del sufrimiento. Después viene el extenso cuerpo principal del Sermón del Monte. Escuchemos a Tim. El cuerpo principal y central empezó con Jesús diciendo: vamos a cumplir la Torá y los profetas practicando una rectitud mayor, buenas obras que todos verán y glorificarán al Padre Celestial, y seremos la ciudad sobre la colina, convirtiéndose en el medio para que la bendición del Edén se extienda por el mundo. Y está sucediendo, amigos. El reino de los cielos ha llegado a la tierra. ¿Y cómo ha llegado el reino de los cielos a la tierra? Bueno, Jesús explica este cuerpo principal en 3 pasos. Durante el primer paso, Jesús nos muestra que la sabiduría de Dios para tener buenas relaciones personales se encuentra en la Biblia hebrea. Analiza 6 ejemplos de cómo las leyes del Antiguo Testamento nos ofrecen una sabiduría profunda que nos ayuda a reconocer el peligro de despreciar a otros, el peligro de deshumanizarlos, el peligro de manipularlos, y nos da una visión audaz de encontrar justicia a través de actos generosos y creativos, incluso para con nuestros enemigos. Después, Jesús se enfoca en las prácticas religiosas de su época y explora el peligro de hacer lo correcto por los motivos equivocados, algo que él llama hipocresía, y desafía a sus discípulos a buscar la verdadera recompensa. Luego, en el tercer paso, Jesús se fija en cómo nos relacionamos con las posesiones y las personas. Nos gusta guardar cosas que nos dan paz y seguridad, pero las cosas que guardamos en la tierra, al fin y al cabo, no nos están aseguradas. Jesús nos anima a guardar cosas del cielo, del paraíso, y eso lo logramos siendo generosos con los demás. Esos son los 3 pasos del cuerpo principal. Esta es la rectitud mayor a la que Jesús invita a sus seguidores. Y con esto llegamos a la conclusión del Sermón del Monte. A la luz de todo esto, ¿cómo van a vivir? Jesús va a dar un giro. Vamos a pasar del cuerpo principal y central del sermón a la conclusión. Y dice: amigos, hay mucho en juego con esta invitación que le estoy haciendo a Israel en este momento. La conclusión del Sermón del Monte contiene 3 enseñanzas con 3 imágenes. La primera es: miren, tienen 2 puertas por las que pueden pasar y 2 caminos que pueden tomar. Luego dirá: cuidado con los representantes falsos, y usa la parábola de las 2 clases de árboles frutales. Después dirá: hay 2 tipos de casas que están construyendo con su vida. Si me escuchan, construirán su casa sobre la roca. Ustedes terminarán aceptando o rechazando lo que les estoy diciendo. Eso tendrá consecuencias para todos, y hay mucho en juego. El poder imperial de aquella época era Roma, y Jesús sabía que sus amigos y compatriotas israelitas estaban en rumbo de colisión, y que no terminaría bien. Pero estas enseñanzas no eran solo para ellos en su tiempo, sino que estas enseñanzas también representan la elección que enfrentamos nosotros hoy. Entonces la pregunta sería: ¿qué decisión tomamos al leer la representación del Sermón del Monte según Mateo? Jesús confronta a su audiencia de 3 maneras y les exige una elección. En el episodio de hoy vamos a ver la primera imagen, la elección entre 2 puertas. Una puerta ancha que lleva a un camino abierto y espacioso, y una puerta estrecha que lleva a un sendero pequeño y angosto. Una conduce a la vida, la otra a la ruina. Sí, el camino de Jesús no solo parecerá retrógrado, sino también ofensivo. Es un camino contraintuitivo que provocará presión desde afuera y te obligará a discernir constantemente, momento a momento, cuál es la puerta y el camino que debes tomar. Gracias por acompañarnos. Empecemos.
La primera pequeña parábola sobre la elección está en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Voy a leerla. Entren por la puerta estrecha. Parece que hay una puerta, parece que es estrecha, y se nos pide que entremos por ella. Bien. ¿Por qué? Bueno, porque ancha es la puerta y también espacioso el camino que lleva a la ruina. Y son muchos los que entran por ella. Qué estrecha es la puerta y constrictivo el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Y, ¿sabes? Uno pensaría que las puertas y las entradas son algo universal. Y en cierto modo lo son. Sí, son un punto de entrada. Sí, un punto de entrada a algún espacio. Sí. Ya sea un patio, un edificio, para entrar o salir. Pero también hay cierta relatividad cultural en las formas y el simbolismo de las puertas. Pueden significar cosas distintas en culturas diferentes. Yo empecé a verlo de una manera diferente cuando Jessica y yo vivíamos en Jerusalén. Si vas a Jerusalén hoy, a la parte antigua, donde están las murallas y las puertas, lo que ves es la Jerusalén medieval. Claro. Pero tiene muchas partes que son más antiguas. Es como un sitio arqueológico con muchas capas, ¿no? Cavas 3 metros y encuentras restos de hace 100 años. Cavas otros 3 metros más abajo y encuentras cosas aún más antiguas. Es muy loco cómo pasa eso. Sí. Pero en Jerusalén la superficie es medieval. Y debajo de la ciudad moderna está la parte antigua. La ciudad antigua, sí, claro. Sí. Entonces, en Jerusalén tienes que ir bajo tierra para ver las partes más antiguas. Pero debido a que la gente que construyó la versión medieval de la ciudad usó las piedras y los materiales que tenían a mano... Los escombros de la ciudad antigua. Bien. Muchos de los materiales de la Jerusalén antigua se usaron para construir la Jerusalén medieval, que es la que se ve hoy. ¡Wow! Sí, es realmente fascinante. Sí. Así que todo eso forma un laberinto increíble de puertas y entradas ornamentadas. Toda la ciudad está llena de puertas y entradas grandes y pequeñas, medianas. Y la ciudad medieval tiene murallas, que son bastante altas, y alrededor de 6 puertas principales que son entradas a la ciudad. Y esas serían entradas que son tan grandes como una calle, ¿no? Sí. Por muchas de ellas puede pasar un auto. Bien. Por algunas apenas, y por otras pasa un auto cómodamente, sí. Son como los puntos de ingreso principales de la ciudad. Sí, los puntos de entrada principales que... ¿Serían esas las puertas anchas? Sí, es un ejemplo de una puerta ancha. Ok. Piensa en un gran arco de piedra, en una muralla que rodea la ciudad, con puertas batientes enormes y gruesas, para impedir la entrada a los atacantes. Bien. Hay una puerta ancha que lleva a un camino, porque al salir de una ciudad, la puerta La puerta da a un camino. es el comienzo a un camino, sí. Ok. Y es muy fácil entrar en ese camino porque cabe mucha gente. Exacto. Y es un camino muy transitado. Sí, un camino muy utilizado. Mucha gente lo recorre. Claro. Y paradójicamente, esa puerta ancha y ese camino espacioso en realidad llevan a la ruina. Pero tomar el camino que lleva a la vida requiere algo más de intención. Mucha más intención. Porque nos lleva por un camino que a veces se siente restrictivo. Incluso a veces solitario. Sí, así es. Porque por una puerta ancha puedes pasar hombro con hombro junto a mucha gente. Sí. Pero si tienes una puerta estrecha, tienes que pasar de uno en uno. Por la puerta ancha podrías pasar con todos tus amigos en un autobús. Sí, es cierto. Pero yendo a pie, en ese camino sinuoso, te puedes sentir solo. Sí. Fíjate, Jesús alinea las comparaciones entre estas dos puertas paralelas con mucha precisión. Tienes una puerta ancha y espaciosa y un camino que lleva a la ruina, recorrido por muchos. Luego tienes una puerta estrecha, que es constrictiva, con un camino que lleva a la vida y son pocos los que la encuentran. Cada punto se contrapone. Claro. Ancha y estrecha, espaciosa y constrictiva. Vida y ruina. Muchos y pocos. Así que eso no es difícil de entender, ¿no? Y empieza diciendo, entren por la puerta estrecha. Sí. Mi camino es la puerta. Si ves un camino muy transitado, Jesús dice que ese no es el camino que lleva a la vida. Excelente, sí. Y todo esto resume lo que Jesús acaba de compartir con ellos. Cuando el reino de Dios y el cielo llega a la tierra a través de Jesús, y Él llama a Israel a ser una ciudad sobre la colina que es parte de un nuevo pacto, con un estilo de vida que es muy desafiante,
todo lo que Jesús desafió a hacer a esta gente es muy contraintuitivo. Algunas cosas sí tienen mucho sentido cuando las piensas, como amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero amar a tu prójimo como a ti mismo, incluso más allá de las fronteras étnicas y culturales, es un poco más intenso. Perdonar a alguien pero poniendo la otra mejilla, caminar 1 kilómetro más, parece contraintuitivo. Pero es el camino que lleva a la vida. Así que creo que a eso se refiere aquí. Entiendo. Hay algo que despierta la imaginación en eso de encontrar como una puerta secreta. Sí, o una puerta pequeña. Una puertita escondida. Sí, eso. Sí, y pensar, nadie sabe que está ahí. ¿A dónde llevará? ¿A dónde irá? ¿Qué habrá detrás de esta puerta? Sí, en Jerusalén también hay puertas y entradas mucho más pequeñas por toda la ciudad. Ajá. Y algunas son puertas realmente impresionantes, en sinagogas y eso, ¿sabes? Así que Jessica y yo empezamos a coleccionar fotos de las puertas más geniales y de las puertas más pequeñas en Jerusalén. Porque muchas son verdaderas obras de arte. Es algo de verdad genial. Pero creo que lo realmente útil aquí es rastrear las raíces bíblicas hebreas de estas dos imágenes, la puerta de entrada y el camino. Porque ambas, ¡qué sorpresa!, aparecen por primera vez en la Biblia hebrea en relación con el jardín del Edén. Esas son las raíces más profundas de las imágenes que Jesús usa aquí. Tanto el camino como la puerta se conectan con la historia del jardín del Edén y luego se desarrollan a lo largo de la Biblia hebrea. Y creo que Jesús está usando todos los recursos que tiene a su alcance. Entonces, ¿qué tal si entramos por alguna de las puertas? Sí, totalmente. Y si andamos por algunos caminos. Hagámoslo. Bueno, en la Biblia hebrea y en la tradición judía existe una metáfora muy común, que de hecho es válida en muchas culturas. La vida es un viaje por un camino. Y las decisiones que tomamos en la vida son como los momentos en los que el camino se divide y tenemos que tomar una decisión que te lleva por un camino específico en lugar de otro. Claro. Como en el Salmo 1, que termina diciendo, porque el Señor conoce el camino de los rectos, pero el camino de los impíos lleva a la ruina. Y esto coincide con lo que Jesús dice sobre la puerta que lleva a la ruina. Así que hay dos caminos, y esto representa la dirección en la que vamos según las decisiones que tomamos. Dicho de otra forma, la palabra camino aquí es una forma abreviada de referirse a las decisiones de la vida que te guían por una senda determinada. Entonces se refiere a la forma en que vivo. Es una... Sí, eso, una forma de vida. Una forma de vida. Si estás viajando y tomas una serie de decisiones sobre hacia dónde quieres ir, entonces estás creando una forma de ser. Estás forjando un camino. Exacto, sí. Es así. De ahí viene la frase, el camino del Señor. En Génesis 18:19, Dios dice que llamó a Abraham, a sus hijos y a su casa, para que guarden el camino de Yahweh, practicando la rectitud y la justicia. Entonces, Yahweh tiene un camino. Lo cual es interesante. Es como, ¿entonces Dios está transitando por un camino? ¿Está en un viaje de desarrollo personal? Sí. Bueno, es más bien que mientras Dios está viajando con la creación, a través de la historia, Dios tiene un camino. Está creando un camino. Sí, Él tiene un método, una forma de tomar decisiones en cuanto a cómo se relaciona, que representa su camino. ¿Y cómo es? Pues hacer lo correcto por los demás y practicar la justicia. Entonces está el camino del Señor y luego está el camino de los rectos, que consiste en alinear nuestro camino con el del Señor. Y por otro lado está el camino de los impíos, que es desviarse del camino del Señor. Creo que es así más o menos como funcionan los caminos en la Biblia hebrea. Claro, sí. La metáfora del camino básicamente significa ¿cómo se llega del punto A al punto B? Hay una forma de llegar allí. Sí.
Cuando estás haciendo una caminata, a veces ves un sendero más pequeño que se desvía del principal. Cierto, sí. Y quizá está un poco cubierto de maleza o algo así, porque no mucha gente ha pasado por ahí. Ujú. Sí, y supongo que los autores bíblicos asumen que hay un camino para los seres humanos. Es decir, el camino correcto específicamente. Y con correcto me refiero a hacer lo que es justo ante Dios y ante la gente. Y Claro. cuando buscas la rectitud y la justicia, lo que se llama el camino del Señor, aquí en Génesis 18-19, eso te pone un tipo de camino específico y te hará reconocer y evitar los caminos que no son ese camino. Y a esos se los llama camino de los impíos, que lleva a la ruina. Y luego está el camino de los rectos, que es el camino del Señor, que lleva a la vida. Esa es la imagen. Así que se trata de sabiduría y discernimiento, que es de lo que se ha tratado en gran parte el Sermón del Monte. Cultivar una brújula moral para que nuestra voluntad y deseo empiecen a alinearse con el deseo del cielo, tal y como se expresa en las enseñanzas de Jesús. Y eso nos guiará por un camino específico que a veces será el camino menos transitado. Y es interesante que la primera vez que se usa la palabra camino en la Biblia hebrea se refiere a la forma de entrar y de salir del jardín del Edén. Hay muchas palabras hebreas para camino, senda o ruta, pero la más básica es derek. Se usa por primera vez en la última frase de la historia del Edén en Génesis 3:24. Dios exilió a los humanos y al oriente del jardín del Edén puso a los querubines y una espada de fuego que giraba en todas direcciones y sobre sí misma una y otra vez para custodiar el camino del árbol de la vida. Así que hay un camino que lleva a la vida. Hay un camino, Ajá. pero está vigilado por un querubín y una espada de fuego. Sí, como un muro de fuego, que es una espada, y seres del cielo y la tierra. Sí, son criaturas espirituales. Ujú, sí, los querubines, recordemos, son como seres multiformes, una mezcla entre animales y humanos. Ok, bien. Entonces, el primer camino que se nos presenta en la Biblia es un camino que lleva a la vida, Sí. pero está vigilado. Ujú. Y al mismo tiempo, este camino también lleva a la muerte, porque si te alejas del jardín por él, te lleva de vuelta al polvo y a la muerte. Ah, bien. Pero si vas en dirección contraria, a través de la espada de fuego y los gorilas, ese es el camino a la vida. Ok, El camino a la vida consiste en atravesar el fuego, pasar por el peligro para llegar a la vida. Pero salir por ese camino significa dejar atrás el árbol de la vida. Y esto, de hecho, nos conecta con algo que se dice en la siguiente historia, que finalmente nos conecta con la entrada o la puerta. Lo que Dios le dice a Caín, cuando Caín está ahí sentado, pensando en el favor que Dios le mostró a su hermano mientras ofrecen sus sacrificios, y la pregunta es, ¿dónde están ofreciendo esos sacrificios? cierto. Están justo fuera del jardín, porque justo al final de Génesis 3 dice que Dios los expulsó del jardín en sí. Así que cuando Dios le dice a Caín, oye, si haces lo bueno ahora, al confrontar este momento de decisión, ¿no serás enaltecido? Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta acechando. Y la palabra hebrea ahí para puerta es petach, que literalmente significa apertura. El verbo petach significa abrir. Es la palabra más general que puede referirse tanto a una entrada como a una puerta. Bien. Entonces, de alguna manera, están cerca de una puerta y están ofreciendo sus sacrificios cerca de una puerta. Y el pecado es como un animal acechando listo para atraparte. Así que esta historia inicia toda una serie de motivos literarios cíclicos de diferentes historias que repiten la del Edén, donde hay un momento de decisión o un lugar con una puerta por la que si entras hay vida y si sales por ella hay ruinas. Es realmente fascinante. El siguiente lugar donde aparece esto es con el arca de Noé. Y cuando Dios describe el arca, en la breve descripción de cómo Noé debía construirla, pone mucho énfasis cuando dice, pon una puerta en uno de los lados del arca. Es la misma palabra, petach. Y Dios dice, haré un pacto contigo, en el capítulo 6, y entrarás en el arca. Y empieza una larga lista, tú, tu mujer, tus hijos y los animales, para preservar la vida. Así que está muy claro, entras en el arca con los animales, y cuando estés en este pequeño refugio con todos esos animales viviendo la paz, ahí habrá vida. Pero fuera de la puerta está la decreación.
Y en la historia de Lot también se hace mucho énfasis en la puerta de la casa. Sí, Quién entra y quién sale por ella. sí. Y- Están vigilando la puerta. Sí, están vigilando la puerta. Los dos ángeles están parados justo detrás de la puerta. Ujú. Esa es una imagen que refleja a la perfección al Edén en la historia de Sodoma y Gomorra. ¿De verdad? Sí, tienes a un tipo Sí. dentro de la casa con estos dos ángeles. ¿Lot? Lot, sí. Mm, Y mientras esté dentro, tras la puerta, está a salvo. mm. Pero afuera es de noche, está oscuro, y hay un montón de hombres que quieren abusar violentamente de los que están dentro. Así que Lot sale por la puerta y casi resulta herido. Entonces los dos ángeles que están dentro, junto a la puerta, la abren y lo agarran, lo meten adentro y la cierran. Y entonces ciegan a todos los que están fuera del otro lado de la puerta. Claro, todo pasa en la puerta. Todo ocurre en la puerta, sí. Mm. Y lo interesante es que en la historia del Edén hay múltiples querubines que custodian el camino. Sí. Y luego, en la siguiente historia, se habla de la puerta. Ujú. En la historia de Sodoma y Gomorra, son los dos ángeles quienes custodian la puerta, no el camino. Mm. Esto muestra que el narrador de la historia de Sodoma y Gomorra consideró los ángeles, la puerta y el camino que entra y sale del Edén, y los combinó ahora en una sola imagen. La Pascua. La clave está en la puerta. La sangre en la puerta. Ujú. La sangre en la puerta. No salgas por la puerta. Claro. Entras por la puerta, hay vida pasando la puerta. Y luego está el tabernáculo. Y la puerta, la entrada al tabernáculo, a veces se la llama puerta, petag, pero a veces también se la llama la entrada, la sha'ar. Mm. Y allí, en la puerta, se ofrecen sacrificios para que el representante justo, el sacerdote, cubierto por la vida inocente del sustituto, luego pueda tomar la vida del sustituto a través de la sangre Mm. y así pueda entrar por la puerta hacia la vida. Así que todo eso es un patrón de diseño en la Biblia hebrea. Y el hecho de que Jesús una el camino y la puerta, uno lleva a la ruina, el otro a la vida, sin duda se basa en toda esta red de ideas. Entonces, la idea de que la vida es como un viaje es una idea universal, pero la Biblia hebrea tiene su propia manera de... Sí, de ajustar o desarrollar esa imagen. Sí, la desarrolla de una forma muy viva, alrededor del jardín del Edén y en torno al lugar de refugio, la casa refugio, Sí. la senda de la vida. Sí, el camino a la vida. Y en la Biblia, el lugar de la vida es el jardín, Así es el cielo en la tierra. que más tarde está representado como el lugar santo, en el tabernáculo. Sí. Pero también, en esos momentos en que la oscuridad cae sobre una comunidad humana y afuera hay ruina y destrucción, Dios provee pequeños refugios tipo Edén dentro de la casa. Y eso es la Pascua. Y esa es la Pascua o la casa de Lot. Mm. Hay una puerta definitiva que lleva a la vida definitiva y un camino hacia ella, la vida del Edén. Y luego, fuera del Edén, también están estos refugios temporales de la vida que son como el Edén, y que pueden protegerte de la entrada o la puerta que lleva a la ruina. Y supongo que se podría decir que la casa de Lot es un refugio similar al Edén, o que en la Pascua la casa es como el Edén. Ujú. Pero no es el Edén en toda su esencia, sino una pequeña muestra del Edén. Bien. Así que, retomando el hilo, Jesús describe sus comunidades y la forma de vida que propone a sus seguidores como un camino pequeño y constrictivo. De hecho, esto es genial. Esta palabra constrictivo, bueno, esa es mi traducción. Sí, no reconozco esa palabra en ninguna traducción que haya leído. Sí, tal cual. La NBI dice, pero estrecha es la puerta y angosto el camino. No, Así que tienes una puerta estrecha, una puerta pequeña. sí, y un camino angosto. Y esa es la palabra que tú traduces como constrictivo. Constrictivo, exacto. La palabra se pronuncia teflamene y viene de la palabra thlibo. Ujú. Este verbo griego significa oprimir, literalmente apretar algo, constreñirlo, hacerlo pequeño. Bien, forzarlo a ser pequeño. Sí, pero es una de las palabras habituales para hablar de la opresión. Ah, Es bien. decir, cuando alguien te trata mal, es injusto o te hace daño, a eso se le llama ser oprimido. Mm. Todavía tenemos esa metáfora en nuestra palabra oprimido, ser presionado, apretado o exprimido. Ok. Y esta es la palabra principal que Jesús usará para describir lo que le pasará a Israel si rechazan sus enseñanzas. Entonces, hay un par de cosas aquí. Bien. Una es que en la parábola de los 4 terrenos, Jesús dice que su palabra es como la semilla sembrada en diferentes terrenos. Y la semilla que se siembra en terreno pedregoso
que echa raíces rápido y brota, pero luego se seca, Ujú. él la interpreta como alguien que escucha la palabra de Jesús y la recibe inmediatamente con alegría. Genial, seguiría a Jesús, estupendo. Pero no tiene raíz. Entonces, cuando llega la thlipsis, es la misma palabra pero como sustantivo, cuando viene la constricción, o como él lo dice, cuando surge la persecución, esa persona inmediatamente se aparta. Igual que Pedro. Dicho de otra manera, usa una palabra para describir un camino que es literalmente apretado, pequeño, pero también diremos algo más sobre esta palabra cuando los discípulos de Jesús enfrentan resistencia y persecución. ¿No es interesante? Lo es, amigo, sí. Y se relaciona con el principio del Sermón del Monte, cuando dijo, bienaventurados los que son perseguidos. Sí, exactamente. Así que el camino estrecho de Jesús nos llevará a situaciones sociales en las que nos sentiremos incómodos, porque es una forma de vida tan contraria a lo habitual, que habrá momentos en que la gente se resistirá al tipo de decisiones que tomamos. O sea que esta palabra no solo significa lo estrecho que es algo, como no hay mucho espacio para caminar por aquí, sino que también implica que hay una... Sí, que esa constricción vendrá del... Me están presionando. Sí. De hecho, estoy sufriendo un poco. Ujú. Y paradójicamente, el camino a la vida, ahora, para Israel, será a través de un camino que se siente como la muerte. El camino constrictivo. El camino doloroso. El camino doloroso llevará a la vida. Y el camino fácil llevará a la ruina. El camino de vuelta al Edén te obliga a pasar por esa espada y por esos gorilas. Es una prueba, hay un momento de decisión en el cual vas a tener que renunciar a lo que crees que es la buena vida para dar comienzo a la vida definitiva. Así que esa es la puerta y el camino. Bien. Ancha es la puerta y también espacioso el camino que lleva a la ruina, y son muchos los que entran por ella. Qué estrecha es la puerta y constrictivo el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. Esta imagen de los muchos y los pocos tiene una larga historia en el debate cristiano, en la teología y la división entre las tradiciones confesionales. Este dicho ha estado en el centro de muchas discusiones intensas a lo largo de la historia cristiana. Al menos solo quiero recalcarlo. Los muchos y los pocos. Cuando empecé a leer la Biblia y las enseñanzas de Jesús, el marco que me dieron fue que Jesús aquí está enseñándonos sobre cómo ir al cielo después de morir. Claro. Y así, cuando Él les presenta esta decisión a las personas, esa es la decisión principal que les plantea. Tomen una decisión sobre mí, y eso determinará si vas al cielo o al infierno después de morir. Y Jesús sí habla sobre el cielo y el infierno, pero lo hace de una manera diferente, si realmente prestas atención a cómo lo dice. Y no voy a hablar del infierno ahora, porque él no dice eso aquí. Lo que dice es ruina. Un camino lleva a la vida y el otro a la ruina. La palabra es apólea, que significa llegar a la devastación de uno mismo. Apalúo significa liberarse de algo, pero la idea es ser separado del propósito organizativo que te define. Perder aquello que te completa. La ruina. Eso es la destrucción. Si hago un jarrón para poner plantas y se me cae al suelo, queda arruinado. Ya no puede cumplir su función. Quedó desligado de lo que lo mantenía unido originalmente. Entiendo, sí. Esa palabra aparece una vez más en el Evangelio de Mateo, y es cuando la mujer derrama un aceite caro sobre Jesús. Y los discípulos dicen, ¿por qué esta apólea? Refiriéndose al aceite desperdiciado. Claro. ¿Por qué estás usando esto para algo distinto a su propósito original? Arruinaste su propósito, que es usarlo para oler bien, pero ahora lo gastaste y lo derramaste todo. Y ellos dicen, podría haberse vendido y podríamos haberle dado el dinero a los pobres. Así que este es un ejemplo maravilloso de esta palabra, porque no usarías aquí la palabra destrucción.
no dirías por qué lo destruiste. Sí, claro, porque lo usaron para un propósito. Sí, lo usaron para algo. Pero pensaron que ese propósito en realidad le hacía perder su valor y que no valía la pena gastarlo de esa manera. Así es. Así que lo llamaron un apoleio. Apolia. Ah, ok. Sí, ¿por qué esta apolia? Y de nuevo, es exactamente la misma palabra que usa Jesús. Ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la apolia. Y desperdicio... desperdicio, sí. Quizás esa sea una forma de verlo. En otras palabras, sería el desperdicio de una vida humana. Sí. La vida humana está diseñada para algo. Los autores bíblicos, igual que Jesús, dan por sentado que es para ser imagen de Dios, relacionándonos correctamente con Dios y el prójimo. Y cuando una vida humana no florece hacia ese fin, es apolia. Es un desperdicio. Es una ruina. Entonces, Jesús le está advirtiendo al Israel de su tiempo que podrían tomar una decisión que los llevaría a la apolia, a desperdiciar el llamado de Israel en el mundo, la ruina. Claro. Y a veces Jesús muestra optimismo sobre cómo responderá Israel. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Mateo, cuando mira al centurión romano y dice: «Wow, no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre». Y entonces lo celebra y dice: «Les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos». Serán muchos. Sí, muchos vendrán. Más adelante en Mateo habla de lo que sucederá en Jerusalén el fin de semana de Pascua. Y dice: «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ser un siervo y para dar su vida en rescate por muchos». Y luego está la gran declaración de Juan en donde dice: «Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera». Esto es Juan capítulo 12, versículo 31. Y dice: «Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo». Esos son muchos. Son muchos, ¿verdad? Sí, y con eso él está desarrollando en estas enseñanzas una frase de los poemas del siervo sufriente de Isaías, que dice, Isaías 53, versículo 11, después de que el siervo ha dado su vida por muchos, el poema dice: «Mi siervo, el recto, justificará a muchos y cargará los pecados de ellos». Dice muchos. Muchos, sí. Así que de ahí viene esa palabra, muchos, de los poemas de Isaías. Y Jesús habla a menudo de los muchos que entrarán en el reino, pero otras veces le da la vuelta, como aquí con la puerta. Muchos elegirán el camino de la ruina, pocos encontrarán la vida. O como en Mateo 22:14, donde dice: «Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos». Entonces es como... Bueno, ¿en qué quedamos, Jesús? Claro, ¿serán muchos o pocos? Y creo que esto, solo por mencionarlo, lo que muestra es que Mateo está conservando las enseñanzas de Jesús. Y hay enseñanzas de Jesús que a veces lo plantean de una forma y otras veces de otra. Lo cual creo que debería llevarnos a reconocer con humildad que Mateo no tiene necesariamente como objetivo darnos una visión sistemática y final de la pregunta que nosotros queremos hacer. Que es muy buena. ¿Son muchos o pocos los que se salvan al final de la historia? Y no parece que Mateo haya intentado darnos una respuesta final, unificada y definitiva. Cierto. Sino que conservó dichos de Jesús que parecen plantearlo de diferentes maneras en diferentes ocasiones. Ese es un punto. Ok. El segundo punto es... ¿qué es la ruina? ¿Qué es la ruina? Sobre la que nos advierte Jesús. ¿Qué es la ruina que está al final del camino? ¿Qué es ese desperdicio? Bueno, esto es fascinante. Fue Dale Allison, en su comentario de Mateo, que me hizo fijarme en esto. El otro grupo de enseñanzas donde Jesús usa esta palabra, muchos, para hablar de los muchos y de la ruina que les espera a muchos, está en un discurso que da justo antes del fin de semana de Pascua en el que es ejecutado. Está en Mateo 24. Sus discípulos se le acercan y han estado entrando y saliendo del templo de Jerusalén y están como maravillados, diciendo: «¡Wow! Mira el templo tan hermoso, las murallas, los edificios». Y Jesús les dice: «Sí, pues todo eso va a arder. Se va a quemar». Y ya sabes, el contexto que se asume es que hay un grupo muy claro que va a quemar todo esto. Es el Imperio Romano que está ocupando esta tierra.
Y eso ocurriría unas décadas después. Sí, sucedió literalmente unas décadas después. Unas pocas décadas, sí. Y Jesús lo predijo. En otras palabras, si Israel aceptara el camino de Jesús y viviera según sus enseñanzas, ese es el camino de la paz. ¿Y por qué ardió Jerusalén hasta los cimientos? Porque había un grupo, no todos, pero sí había un grupo y una coalición dentro de Israel, que creía que la revolución violenta contra Roma era el único camino a seguir para Israel. Y eso llevó a la ruina a esa generación. Y eso es lo que Jesús dijo que vendría. Entonces, su respuesta es que el templo sería destruido y también Jerusalén. Y luego, a medida que avanza, empieza a hablar de que muchos de esa generación de Israel seguirían ese camino. En Mateo 24, Jesús respondió diciendo, «Oigan, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Así que habrá falsos representantes diciendo, bueno, sé que Jesús dijo que pusiéramos la otra mejilla, pero en realidad... Es hora de luchar. Es hora de luchar. Versículo 10. En ese tiempo, o sea, en la caída de Jerusalén, muchos se caerán y se traicionarán y odiarán unos a otros. Surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos a causa de la anarquía, literalmente el abandono de la Torá, vivir sin la Torá. Eso aumentará y el amor de muchos se enfriará. Dicho de otra forma, esta palabra muchos aparece más en este discurso que en cualquier otra parte del Evangelio de Mateo. Así que cuando Jesús dice, muchos son los que van por el camino que lleva a la ruina, dentro del mundo narrativo de Mateo... allí se refiere al Israel de su tiempo. Ellos son los muchos. Sí. Israel está en rumbo de colisión... con el Imperio Romano. Exacto, con el Imperio Romano. Y Jesús está prediciéndolo justo aquí, y está diciendo, muchos van a ir por ese camino. Pero si ustedes aceptan mi camino y pasan por mi puerta, ese resultado podría evitarse. Y esa es la decisión Qué interesante. que el sermón le plantea al Israel de su época. Y entonces, cuando volvemos quizás a nuestras preguntas, o a la pregunta moderna de quién está dentro y quién está afuera, quién formará parte del cielo, por así decirlo, Sí. o del reino de Dios, la nueva creación. Me acuerdo ahora de la parábola de Jesús, la del campo y cómo... Sí, es así, la que habla del trigo. Hay trigo sembrado. Y luego plantas que parecen trigo, pero no lo son. Pero después viene como un enemigo y siembra mala hierba. Y crecen juntas y se parecen mucho. Y los discípulos dicen... Sí, los siervos del dueño del campo vienen... Y dicen, oye, ¿deberíamos arrancar la mala hierba? Sí. Y él le responde, sí, pero ustedes no pueden distinguir bien entre las dos, ¿no es cierto? Así que... Sí, dejen que Dios haga eso. Sí, dejen que Dios lo haga al final, Sí. en la cosecha. Y por mucho que queramos saber quién está dentro, quién está afuera, quiénes son los muchos, quiénes son los pocos, cómo acaba todo, ese tipo de parábola resuena en mis oídos como un recordatorio de que debemos tener cuidado en cómo evaluamos a los demás. Sí, así es. Bueno, entonces, por ahora quizás hay dos formas de responder. Primero, que esta enseñanza de Jesús no busca responder esa pregunta. Quizás sea relevante para definir cómo pensamos sobre ello, pero hay otros lugares donde Jesús celebra los muchos que participarán en el reino de Dios, en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Así que este dicho parece encajar en el contexto específico de la audiencia de Jesús, y si queremos reflexionar sobre su sabiduría para nuestra época, debemos reconocer que no lo dijo para responder a la pregunta sobre el destino eterno de quienes lo escuchaban. Podría ser relevante para esa pregunta, pero no se puede simplemente copiar y pegar su respuesta de un contexto a otro, ¿sí? Y segundo, si queremos conseguir sabiduría sobre esa pregunta de las enseñanzas de Jesús, necesitamos considerar todas sus enseñanzas, no solo unas pocas. Necesitamos incluir las muchas. Las muchas enseñanzas. Sí, no solo unas pocas. Pero este pasaje sí nos ofrece sabiduría sobre cuál es el camino de la vida. Sí, así es, sí. Y ese camino de vida es una vida que a veces se sentirá opresiva, constrictiva, aislada, solitaria. No vas por el camino espacioso pasándola bien con todos tus amigos. Claro, tal cual, sí. Y hay algo ahí que necesitamos interiorizar. Sí. Entonces, ya sea en culturas que glorifican la violencia, el camino de Jesús no solo parecerá retrógrado, sino también ofensivo. Claro.
En culturas que celebran cualquier tipo de liberación sexual, el camino de Jesús parecerá muy retrógrado y opresivo. Puritano. Puritano, sí. O en culturas que celebran la acumulación desenfrenada de riqueza, el camino de Jesús se verá como si estuvieras frenando el florecimiento de la economía. ¿Cierto? O lo que sea. Es simplemente... Sí, es como un montón de hippies. Sí, es un camino contraintuitivo que provocará presión desde fuera y te obligará a discernir constantemente, momento a momento, cuál es la puerta y el camino que debes tomar. Señor, ten piedad de nosotros. Espacioso es el camino y ancha la puerta que lleva a la ruina. Estrecha es la puerta y constrictivo el camino que lleva a la vida. Esto me hace pensar en lo mucho que necesitamos vivir en comunidad. Cuando piensas en la puerta ancha, la puerta por donde pasas de fiesta con todos tus amigos, sí, donde está todo el mundo, todos pasándola bien, y luego piensas en el camino estrecho, donde te sientes solo y es desafiante y es duro. Esto me hace pensar, necesito ser capaz de mirar a mi alrededor y ver a alguien que esté pasando por la misma experiencia para poder decir, ¿tú también? Sí, es un buen recordatorio de que, aunque sea el camino estrecho y a veces nos sintamos solos, no lo recorremos solos. No estamos de parranda con amigos. Pero tengo un compañero. Exacto, sí. No olvidemos que estamos caminando juntos, aunque el camino sea estrecho. Me encanta, sí. En el siguiente episodio veremos la segunda imagen que Jesús nos presenta para que pensemos sobre la elección. Y es una imagen sobre lobos con piel de oveja, sobre frutos buenos y frutos malos y falsos profetas. Pero cuidado, porque no todo el que yo envío o que piensa que es enviado por mí es un representante legítimo mío. Y habrá gente que dirá que me representa, pero en realidad no cumple el deseo de mi Padre. Y tampoco tenemos una relación de pacto. Eso será en el siguiente episodio. Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro con financiación colectiva. Existimos para ayudar a las personas a experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Todo lo que hacemos es totalmente gratuito gracias al generoso apoyo de miles de personas como tú. Gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, mi nombre es Rafael y desde Cuba quiero compartir lo mucho que valoro Proyecto Biblia. Sus planes de lectura son una maravilla y sus estudios de lenguaje para todas las edades realmente enriquecen la comprensión. Personalmente, utilizo Proyecto Biblia para edificación mía y de mi familia. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Es una fuente de conocimiento tan valiosa que me impulsa a compartir las enseñanzas de Jesús con todos los que me rodean. Gracias a Proyecto Biblia, comprender la historia bíblica y el mensaje de Jesús es accesible para todos. Se los recomiendo. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a implementar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcasts, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com.